Hola a todos, hoy vamos a revisar los elementos de la trama. Eso es para los cuentos de ficción. Vamos a empezar con el diagrama de trama. Hay 5 partes. La primera parte es la exposición. Eso es el principio del cuento. La segunda es el aumento de la acción. La tercera es el clímax. La cuarta es la caída de la acción y la última es la resolución. Esas son las 5 partes del trama. Entonces, la primera parte es la exposición. Eso empieza el cuento. Aquí está. Es la primera parte de trama. Empezamos con los personajes y el escenario. Entonces, la introducción de cada cuento empieza con los personajes y el escenario. Vamos a leer un ejemplo con la Cenicienta. Entonces, vamos a leer esta parte mostrando la exposición. Érase una vez, en un lejano país, había una joven llamada Cenicienta. Ella vivía con su madrastra malvada y sus 2 hermanastras malvadas. Aquí empezamos con érase una vez en un lejano país. Escuchamos Cenicienta, madrastra y hermanastras. Entonces, empezamos con el escenario para empezar el cuento, dónde estamos y cuándo estamos. Y los 3 personajes importantes, Cenicienta, la madrastra y las hermanastras. Ok, continuando tenemos el conflicto. No vemos la palabra conflicto en el diagrama de trama, pero aquí está, aquí después de la exposición, antes del aumento de la acción. Entonces, el conflicto es el problema en el cuento y es importante. Y cada cuento necesita un problema, porque si no, no es un cuento. Ok, después es el aumento de la acción. Aquí está. Y eso es la parte principal del cuento y mueve el argumento a lo largo. Y es la parte con las complicaciones y tiene la mayor parte de la acción en el cuento. Ok, so regresamos al ejemplo con la Cenicienta. Todos los días, la madrastra malvada trataba a Cenicienta como una criada. Un día llegó a la casa una carta del palacio para las mujeres casaderas del reino. Cenicienta no fue permitida asistir al baile de palacio. El hada madrina de Cenicienta apareció y la transformó en un precioso vestido con zapatitos de cristal y la mandó al baile. El sonido de la primera campanada del reloj de la torre marcando las 12 cuando Cenicienta se fue corriendo a casa y dejó su zapatito de cristal. Aquí escuchamos el conflicto para empezar, todos los días. La madrastra trataba a Cenicienta como una criada. Ella siempre hacía todo. Escuchamos el primer evento, el segundo evento y tercer evento. Escuchamos que una carta llegó a casa. Después, el hada madrina llegó para ayudar a Cenicienta y escuchamos el sonido de la campanada del reloj y Cenicienta se fue del baile.
Ok, continuamos. Tenemos el clímax. Esa es la parte aquí arriba. Eso es la parte más emocionante y intensa del cuento para el protagonista. Y en nuestro cuento, el protagonista es Cenicienta. Ese es el momento de, ¡ay, por Dios! O el punto de inflexión, cuando todo cambia para el personaje principal. So, vamos a ver con el clímax este ejemplo con la Cenicienta. El sonido de la primera campanada del reloj de la torre marcando las 12, cuando Cenicienta se fue corriendo a casa para llegar a casa antes de las 12, porque ya sabemos qué pasó si llega después de las 12. So, ese es el momento climático del cuento. Continuando con el diagrama de trama, tenemos la caída de la acción. Aquí está, después del clímax. Estos son los eventos que siguen el clímax y son los conflictos que muevan el argumento hacia la resolución. Típicamente no hay muchos eventos en esta parte. Continuamos con la Cenicienta. El príncipe se presentó en el hogar de Cenicienta para probarse el zapatito a ella. El zapatito de cristal comprobó y el príncipe y Cenicienta partieron al palacio. Tenemos dos eventos. La primera, cuando el príncipe llegó a la casa de Cenicienta. Y segundo, fue cuando el zapatito de cristal fue el zapatito de Cenicienta. Y el príncipe sabía que fue Cenicienta en el baile y quería casarse con ella. Entonces se fueron de su casa. Y ahora llegamos al final con la resolución aquí. Entonces, la resolución es el final del cuento. Eso cuando los cabos sueltos, el trama son atados. Y el argumento contestan las últimas preguntas y todos los conflictos son solucionados. Y vemos en la palabra resolución, tenemos dentro de la palabra solución. Vemos que todos los conflictos o los problemas son solucionados. Y con la Cenicienta, aquí tenemos el ejemplo con la resolución. Cenicienta y el príncipe fueron muy felices toda la vida. Es la última parte del cuento. Entonces, me gustaría saber cómo nos sentimos sobre el trama. Con un dedito no sabemos todavía, no entendemos nada. O con dos, entendemos un poquito, pero necesitamos más ayuda. O con tres deditos, me siento muy bien y entiendo muy bien. Y con cuatro deditos ya sabemos todo y puedo enseñar a mis amiguitos. Ok, si necesitan ayuda, necesitan hablar con la maestra. Gracias a todos.